Bueno, Eh, en honor a la puntualidad, vamos a iniciar. Buenas tardes a todas las participantes, mucho gusto saludarlas. Quiero iniciar esta tarde presentándoles a la licenciada Ana María Martínez, directora general de la Escuela de Negocios Loyola Global Hemispheric, que pues ella radica en Estados Unidos y hoy tuvimos la oportunidad que nos pueda acompañar. Como ustedes saben, pues Loyola es una escuela de negocios con pues una experiencia ya de varias décadas y pues lo que busca fundamentalmente con su metodología pues propia de Loyola es lograr pues a través de estos programas un impacto significativo en la productividad y desarrollo de Guatemala y de otros países. Entonces hoy tenemos la gran oportunidad entre sus 5 componentes que tiene la metodología. El primero que ustedes lo conocen muy bien, que pues ya lo vimos en su portafolio. En el segundo pues vimos adecuadamente la competencia de poder escribir, hacer un ensayo. En el tercero, pues es en el que estamos enfrentando una de las principales oportunidades que tiene el ser humano para crecer, que es la experiencia de hablar en público. Y luego vendrán 2 componentes más, que es la exposición y el proyecto de cierre. Pero en este tercer componente, la metodología lo que pide es vivir la máxima expresión de el componente de hablar en público. Entonces nosotros lo que hicimos el día de hoy, pues gracias a Ana María. Ana María nos acompaña el día de hoy como un ente observador de recomendaciones y observaciones, de poder ver en ustedes su desempeño desde una perspectiva diferente a la cotidiana que tenemos todos los días. Entonces, sin más, pues preámbulo, quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes y la bienvenida a la licenciada Ana María Martínez, que pues la verdad es que nos honra con su presencia. Gracias Ana María por estar y ella al final pues tendrá un saludo para cada una de ustedes con algunas recomendaciones si así lo fuera necesario o algunos comentarios a nivel general. Entonces, sin más contexto, Lisette, buenas tardes, mucho gusto de saludarla. Bienvenida al escenario. Entonces, vamos a iniciar. Tenemos un orden, mi estimado Giovanni, para poder hacer las presentaciones definido. Giovanni, ¿está por ahí? sí, licenciado, yo creo que es como se habían organizado. No sé quién era Ah, que ok, está. perfecto. Sí, por Entonces, favor. Gracias. iniciamos con María Esperanza. María Esperanza, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Va a empezar María Esperanza, luego vendría Claudia y luego Lisette. Y pues si se adhieren las demás otras 2 participantes, pues tendríamos la oportunidad. Ana María, muchas gracias nuevamente, insisto, en el corto saludo y les doy la más cordial bienvenida y arrancamos con nuestras charlas de competitividad para poder dejar una herramienta propicia para este programa de psicometría empresarial que estamos llevando. Entonces, María Esperanza, el uso de la palabra es suya. Tiene para parte de Gracias. la agenda una participación no más de 12 minutos. En el minuto número 12 yo le marco un tiempo, si se ha extendido, para que haga su Ujú. cierre en un máximo de 3 minutos después de que le haya dicho. Y la idea es que en el Muchas minuto gracias. 15 exageradamente, usted debería estar haciendo sus conclusiones. Pues bueno, muchas gracias a todos Muchísimas por participar en gracias. base a esa agenda y adelante. María Esperanza. Bien, muy buenas tardes. Le doy la bienvenida a la licenciada Ana Martínez. Realmente para nosotros es un honor tenerla con nosotros y recibir su retroalimentación. Asimismo, muy buenas tardes a cada uno de ustedes, principalmente al licenciado César Morales y compañeros, que realmente hemos aprendido muchísimo y le agradecemos. Bien, mi tema es recursos humanos prácticamente, lo que es el manual de recursos humanos, todo lo que es psicometría y lo que las entrevistas. Ese es el tema principal. Voy a cargar la presentación para que podamos conversar un poquito del tema y ustedes pues puedan a bien pues conocer un poquito de lo que hemos aprendido en psicometría empresarial con el licenciado César Morales. No sé si ahorita pueden ver la presentación. Sí, ¿Sí? Ok. Entonces, el Sí. proceso propiamente de recursos humanos, evaluaciones y entrevistas es muy importante hoy día en la mayoría de las empresas. ¿Por qué razón? Definitivamente, nosotros tenemos algo bien importante, que es contratar por medio de recursos humanos personal que sea idóneo para los puestos de trabajo. Un manual de recursos humanos básicamente lo que integra son políticas, procedimientos y normas para administrar ese talento humano que está en las diferentes empresas. Y su propósito básicamente pues es garantizar esa buena administración y alinear los objetivos y necesidades de la empresa. Como personal propiamente
hemos aprendido en psicometría empresarial, que es la rama de la psicometría, básicamente nos dice que se encarga de medir en forma objetiva y estandarizada las características psicológicas de las personas. Evalúa por medio de diferentes pruebas, evalúa por medio de diferentes pruebas la personalidad, la inteligencia, las aptitudes, las habilidades, los intereses, los valores y los estilos de comportamiento. Pero para aprender todo ello, nosotros necesitamos saber cuál es ese proceso de recursos humanos, porque dicen recursos humanos solo es un área que administra personal, pero eso conlleva una serie de actividades importantísimas, como lo es primero contar con una estructura organizacional bien definida para una organización. Luego de contar con esa estructura organizacional, nosotros debemos tener las diferentes dependencias y como recursos humanos debemos saber cuánto personal integra cada una de esas subestructuras de la estructura principal y cuánto personal necesitamos contratar. Y para eso, pues hacemos una planeación de recurso humano y ahí es donde medimos los tiempos que vamos a contratar ese personal de acuerdo al área. Pero para ello nosotros necesitamos tener conocimiento de los perfiles de puestos. Entonces, necesitamos que las áreas tengan sus descriptores de puestos. Un descriptor de puesto donde me va a definir las características del puesto, las características generales de la plaza, me va a definir las funciones principales, las funciones generales. Asimismo, pues el perfil del puesto que yo necesito contratar, que ahí es donde entra la psicometría, ¿verdad? A través de sus diferentes evaluaciones. Y luego, pues ya los riesgos asociados que se dan al puesto de trabajo y si se sigue un tema de antisoborno, anticorrupción o se sigue una norma ISO 9001-2015, entonces ahí integro los aspectos importantes. Luego está la etapa de reclutamiento interno y externo, que muchas empresas hoy día hacen un reclutamiento interno en donde hay planes de carrera dentro de las empresas y hay un reclutamiento externo a través de las diferentes empresas que podemos solicitarles recurso humano para nuestra dependencia. En este caso, pues si es interno o externo, en el caso de interno, nosotros recibimos los currículum vitae y ahí evaluamos una preselección curricular. ¿Qué personas llenan ese perfil? Luego tenemos una entrevista con esas personas para hacer un filtro de qué personas sí conviene ingresar a la institución porque llenan el perfil del puesto que nosotros deseamos. Entonces ahí entra lo que es el tema de la psicometría, donde hacemos las diferentes pruebas psicométricas y técnicas a la persona que va a ingresar a la institución. Y luego tenemos la entrevista por competencias, ¿verdad? Para evaluar a las personas, porque puede ser que sí pasaron las pruebas psicométricas y técnicas, pero la entrevista no es lo que realmente nosotros consideramos que ingrese a nuestra institución, ¿verdad? Hacemos la verificación de referencias y luego si hay puestos críticos como receptores pagadores, personal que va a estar en tesorería, personal que definitivamente necesita que nosotros lo enviemos a polígrafo, entonces ahí es donde ya lo enviamos a un polígrafo para validar que la persona sí es una persona proba, una persona íntegra y que sí necesitamos una persona para determinado puesto, ¿verdad? Porque si es tesorería, pues va a manejar los recursos de la empresa o un área contable. Luego tenemos la decisión final y ya luego ya el proceso de contratación, ¿verdad? Y ya lo inducimos al puesto de trabajo. En este sentido, pues como ustedes pueden observar, también ya una vez ingresado a la institución, nosotros venimos y tenemos que dar continuidad a ese recurso humano, ¿verdad? Entonces se hacen las evaluaciones del desempeño y si ahí identificamos algunas brechas, pues ya las cerramos con el tema de planes de capacitación, donde ya hacemos los programas de capacitación y damos un seguimiento y un acompañamiento a las personas para que ellos puedan lograr las metas. Muchas empresas hoy día manejan indicadores de gestión y eso, pues evaluamos los resultados en cuanto a los indicadores de gestión, ¿verdad? De recursos humanos, ya hacemos un plan de carrera e incentivos para el personal y es una forma de retener al talento humano que realmente nuestra empresa necesita para lograr con éxito ingresar al personal y al recurso humano que necesitamos. Luego ya entramos a lo que es los tipos de pruebas psicométricas que nosotros podemos colocar a las personas. Pero para eso y no aburrirlos con lo que estoy diciendo, vamos a hacer una dinámica. Si están de acuerdo, ustedes me dicen, vamos a hacerla de esta manera. Yo voy a levantar mi mano
¿verdad? Izquierda y voy a decir color azul. Luego voy a levantar mi mano derecha y voy a decir color rojo. Y luego voy a aplaudir y voy a decir bicolor. Luego les explicaré un poquito. Entonces, cuando yo levante mi mano izquierda y diga azul, ustedes hacen exactamente lo mismo. Luego levantamos la mano derecha y digo rojo, ustedes hacen lo mismo. Y luego cuando sea bicolor, aplaudimos para ver qué nivel de concentración nosotros tenemos. Entonces, azul, rojo, bicolor. Azul, rojo, bicolor. Azul, rojo, bicolor. Rojo, azul, bicolor, ¿verdad? Conforme nosotros vamos haciendo los movimientos rápidos en una prueba, muchas veces se ven los temas de concentración. ¿Qué pasa? Así nos pasa en las pruebas psicométricas. Muchas veces las personas cuando van a hacer una prueba psicométrica, ellas vienen y van a esa prueba, pero si tuvieron un día anterior muy agotador, ellos vienen y muchas veces en estas pruebas pues no dan los resultados o no reflejan los resultados que esperan. Y de igual manera pasa cuando uno un día anterior, por ejemplo, celebró un cumpleaños y va como muy motivado y muchas veces cuando hace esas pruebas, este, se ve la actitud positiva y todos esos aspectos importantes en las pruebas. Es por eso que es importante pasar tanto pruebas de inteligencia como de personalidad como de habilidades, ¿verdad? Dependiendo del puesto de trabajo hacia dónde van las personas. Bien, luego tenemos las pruebas de psicometría empresarial como la prueba de comportamiento laboral. En esta prueba de comportamiento laboral se analiza cómo actúa una persona en situaciones de trabajo, su estilo de liderazgo, la toma de decisiones, el manejo de estrés, la forma de vender o negociar, y para eso pues hay pruebas, ¿verdad? En el caso de Cleaver o DISC, ¿verdad? Que aquí, dependiendo del puesto a que la persona aplica, pues en las pruebas se ve el dominio, se ve la influencia, se ve el apego y se ve la constancia. Y para eso, pues en las pruebas, cada una de las preguntas nos va dando un parámetro cuando nosotros ya calificamos esos resultados. Posteriormente, tenemos lo que es la prueba para ventas, que es la IPV, y tenemos también que en todo este tipo de pruebas definitivamente tiene que ser para personas que van hacia ciertos puestos como coordinaciones, gerencias, y son pruebas que nos han ayudado muchísimo en nuestro ingreso de personal con las capacidades necesarias. Luego tenemos las pruebas de interés y motivación. Perdón, tenemos las pruebas de interés y motivación que determinan qué tipo de actividades motivan más a la persona, preferencias ocupacionales, motivadores o afinidad de puesto, ¿verdad? Luego tenemos las pruebas de valores que miden los principios y valores de alineación con la cultura organizacional, ¿verdad? Aquí tenemos Alport, SAVIC, inventario de valores, pruebas importantes que nos manejan confianza y liderazgo. Y luego tenemos lo que son las pruebas proyectivas que exploran aspectos profundos de la personalidad, figura humana. Básicamente todas estas pruebas son importantes, pero nosotros tenemos que conocer un poquito de qué es cada prueba para ver de que estas pruebas nosotros podamos aplicarlas correctamente. En la mayoría de empresas, las pruebas de inteligencia definitivamente no las trasladan como lo que es medir la capacidad de razonar, de aprender, de resolver problemas, de evaluar razonamiento lógico, la capacidad verbal, la capacidad numérica, de comprensión, de velocidad. Y aquí la mayoría de empresas aquí en Guatemala utilizan un Terman, ¿verdad? Donde hay un análisis propiamente. Luego tenemos las pruebas de aptitudes que miden las habilidades específicas necesarias para un puesto de trabajo. Ya evalúan la aptitud verbal y luego nos vamos con las pruebas de personalidad que evalúan los riesgos estables del comportamiento y la forma de interactuar en un entorno laboral. Tenemos la prueba de 16 perfiles que definitivamente, pues aquí medimos cómo está la afabilidad, el razonamiento, la estabilidad emocional, la dominancia, la animación y así cada uno de los aspectos importantes bajo los cuales pues se mide.
Luego tenemos el tema de la entrevista. Ya pasamos las pruebas psicométricas y nosotros nos vamos a un tema de entrevista en donde nos permite evaluar las habilidades técnicas y también las competencias interpersonales y la adecuación cultural del candidato a la organización a través de preguntas estructuradas y una interacción adecuada, donde se busca identificar al candidato que mejor se alinea a nuestras necesidades. O sea, la psicometría, las pruebas que pasamos nos dicen qué tan probable es que la persona tenga ciertos rasgos, habilidades o riesgos, y la entrevista nos permite validar, profundizar y contextualizar esos resultados. ¿Cuáles son los objetivos de una entrevista? Evaluar competencias, conocer la motivación del candidato y determinar la adecuación cultural, ¿verdad? Con esto nosotros estamos evaluando al, al entrevistado y pues, lo podemos hacer de diferentes maneras. La entrevista se puede segmentar en diferentes aspectos. Por ejemplo, según el medio presencial, la entrevista puede ser cara a cara o face to face por medio de vía telefónica, en forma virtual o en forma escrita, ¿verdad? Que hoy es muy común la forma virtual que se está hoy día utilizando para las entrevistas. Asimismo, dependiendo de lo que nosotros necesitemos, podemos hacer una entrevista individual o una entrevista grupal. Según el ámbito, puede ser una entrevista laboral, una entrevista clínica o psicológica y una entrevista periodística y la investigación, ¿verdad? Tenemos entrevistas, que es lo que más se utiliza, entrevistas estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas. En el tema de estructurada, nosotros ya tenemos ciertas preguntas que le hacemos a las personas. Semiestructurada tenemos preguntas y tal vez casos, y las no estructuradas, pues hacemos una conversación con las personas. Y también tenemos entrevistas conductuales, situacionales y por competencias. Regularmente, hoy día las empresas utilizan la entrevista por competencias porque si nosotros vemos, de acuerdo a las estadísticas, el 70% de efectividad de la entrevista es estructurada, ¿verdad? Es una opción confiable. El 50% es la no estructurada y el 80% de la efectividad de la entrevista es por competencias, destacando la capacidad para evaluar habilidades específicas de acuerdo al puesto de trabajo. Las pruebas psicométricas no sustituyen la entrevista, sino que la complementan y juntas permiten evaluar no solo lo que el candidato sabe, sino cómo piensa, cómo actúa y que también se adapta a la organización. Este es un ejemplo de una entrevista por competencias en donde si yo necesito una persona de servicio al cliente, pues definitivamente tengo preguntas que hacerle relacionadas a servicio al cliente o si son el tema de liderazgo, tengo preguntas sobre liderazgo, sobre iniciativa y sobre trabajo en equipo. Depende del tipo de entrevista, o perdón, de puesto de trabajo donde yo voy a colocar a la persona. Y por último, tenemos lo que son los indicadores de gestión que se utilizan hoy día, que es la tasa de rotación, la satisfacción del empleo y el tiempo promedio de contratación. Aquí estamos enlazando tanto que el empleo se sienta cómodo en la institución, estamos enlazando cuánta rotación de personal tenemos y el tiempo promedio que nosotros nos llevamos desde la primera entrevista hasta la contratación del mismo. Para finalizar, pues yo les quiero decir que la gestión efectiva de recursos humanos no solo optimiza el desempeño individual, sino que también impulsa el crecimiento organizacional, fomenta un ambiente laboral positivo y mejora la retención del talento. Nuestro recurso humano es vital en toda organización, por lo tanto, nos tiene que tener las competencias idóneas para permanecer dentro de la institución y hacer una carrera dentro de ella. Les agradezco muchísimo su atención y cualquier pregunta que ustedes tengan a bien y yo se las puedo responder con muchísimo gusto. Muchas gracias, María Esperanza, gracias por su ponencia, le agradecemos mucho. ¿Alguna Así inquietud, es. alguna duda que alguien tuviera? ¿No? Bueno, Tan bellas. muy Muchas bien. gracias. Muchas gracias, María Esperanza. Les Pues le agradezco. agradezco mucho su ponencia, muy elocuente, muy directa y muy específica en lo que esperábamos recibir de usted. No esperábamos Le menos de agradezco, usted, licenciado. ¿verdad? Muy amable, Siempre gracias. se ha evidenciado mucho su capacidad y su pues, elocuencia que ha tenido entre toda la participación de este programa. Bueno, Gracias, gracias, licenciado, muy María amable. Esperanza. Vamos con
Claudia Varías. Por favor, Claudia. Gracias, licenciada, por estar con nosotros. Le dejo un uso de la palabra para que usted pues Gracias, licenciado. pueda dirigir y Voy podernos guiar a su ponencia. Gracias. voy Bienvenida. a compartir mi presentación. Por favor, me dicen si lo ven. Está cargando, yo le aviso. ¿La ven, licenciada? Sí, ¿verdad? No le escucho, licenciado Moraes, perdón. Perdón, Tiene... estaba muteado. Sí, Nosotros ya sí, está Sí la ven, proyectado. ¿verdad? Sí, la vemos. Fuerte y Perfecto. claro, Claudia Muy bien. Varillas. Muchas gracias. Pues agradezco la oportunidad que se nos brinda. Buenas tardes a todos de poder exponer y presentar, hacer esta exposición que es parte importante, como usted bien lo dijo, del desarrollo profesional y de los conocimientos que hemos adquirido durante este tiempo que hemos estado tomando el diplomado con su persona. El tema que yo voy a desarrollar es la importancia de las pruebas psicométricas en el proceso de selección. Tengo como objetivos principales que analicemos la relevancia de las pruebas psicométricas como herramienta estratégica en el proceso de selección de personal, comprendiendo su aporte en la predicción del desempeño laboral y en la toma de decisiones objetivas, que es muy importante, como mucho de lo que nos decía María Esperanza a la hora de hacer un proceso de contratación de personal, que pues lo vamos a ver en un momento. Y número dos, fortalecer el criterio técnico de los participantes para la correcta utilización e interpretación de pruebas psicométricas, asegurando procesos de selección más confiables, éticos y alineados al perfil del puesto. Muy importante que conozcamos la importancia de las pruebas psicométricas a la hora de tomar una decisión de contratar a una persona, porque la entrevista es una parte, pero se complementa como parte del proceso con las pruebas psicométricas. Voy a desarrollar los siguientes temas: qué son las pruebas psicométricas, por qué son importantes en el proceso de selección, algunas conclusiones y recomendaciones del tema. Muy bien, vamos a hacer primero una pequeña dinámica y me gustaría que pudiéramos conversar brevemente sobre algunos aspectos que vemos en esta imagen que yo le llamé el iceberg del candidato. O sea, ¿qué vemos en una entrevista? Ahí vemos que tenemos un currículum vitae que nos va a servir para hacer una entrevista estructurada, no estructurada del candidato, y vamos a obtener alguna información. No sé si alguien quiere apoyarnos y nos puede compartir qué podemos ver en una entrevista. ¿Qué creen ustedes que podemos ver en una entrevista? Si quieren, participan. A ok. ¿Qué ver, pueden observar? En, Apoyemos por ahí. en María mi E. caso, ajá, Claudita, muy Sí, buenas tardes. Yo realmente veo en una entrevista primero la presentación. muy Primero la bien. presentación, luego si la persona lleva agenda, porque esto quiere decir que va a hacer sus anotaciones, ¿verdad? Luego Ujú, la ajá, forma o la seguridad en que la persona se sienta y me responde las preguntas. muy Y, bien. y lo otro, el análisis que tiene. Entonces yo regularmente pues le pregunto sobre aspectos importantes o le narro un caso pequeño y pregunto Ujú, qué opinión le merece. Y ya posteriormente, perfecto. pues veo la forma de despedirse de la persona y cuál es su Ajá. nivel de nerviosismo, porque creo que a todos nos pasa que de repente vamos a una entrevista o estamos por acá y hasta la lengua se nos cruza y las palabras se nos traban. ¿Pero por qué razón? Porque nosotros no estamos preparados Ajá. 100% en lo que nosotros pues vamos a proyectar. Entonces muchas veces hoy día creo que se necesita dar ese acompañamiento para que las personas que van a entrevista pues definitivamente pues puedan tener esa seguridad, ¿verdad? Eso es lo que yo miraría. Excelente, gracias María, muy fina, gracias por tus aportaciones. Definitivamente en una entrevista podemos observar ciertos aspectos del lenguaje verbal, no verbal, cómo la persona viste su presentación, lo vamos a ver en un momento. Sin embargo, hay algunas cosas que no podemos ver en la entrevista. Entonces, hay situaciones que las pruebas psicométricas nos ayudan a evaluar lo que no vemos. Por ejemplo, el cociente intelectual, ¿verdad?
sus competencias blandas, liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, las competencias que normalmente hoy día las empresas requieren para que la persona pueda tener un buen desempeño en el puesto, la personalidad de ese sujeto, cómo se adapta, cómo es su forma de resolver ciertas situaciones, cómo es su comportamiento, su conducta, si tiene tolerancia a la frustración, si puede enfrentar situaciones difíciles que se le presentan y cómo las va a resolver, su capacidad de inteligencia emocional que pues pudiera abarcar, por ejemplo, temas como la resiliencia, el trabajo en equipo, el liderazgo, manejo de situaciones difíciles, que hoy en día vemos que la parte del cociente intelectual pasó a ser una parte indispensable en el proceso de evaluación, pero las empresas tienen un requerimiento mayor a temas de inteligencia emocional, porque es como la persona realmente se puede desenvolver en el área de trabajo. Entonces vemos que es un complemento en la entrevista y las pruebas psicométricas. Entonces, ¿realmente qué son las pruebas psicométricas? Son herramientas estandarizadas. Las pruebas psicométricas en sus inicios, pues podríamos decir que en el siglo antepasado, en el siglo de 19, empezaron como a surgir las pruebas psicométricas porque el hombre siempre ha estado muy interesado en conocer la conducta del ser humano. Entonces empezaron a crear pruebas, fueron aplicadas a cientos o miles de personas, se estandarizaron, o sea, que hicieron baremos específicos para poder como establecer en qué rango está la persona evaluada. Por ejemplo, existe la campana de Gauss, que creo que casi todos o todos la conocemos, donde está la media por arriba de la media y por debajo de la media, en donde se va a ubicar al candidato y ahí vamos a ver cómo está su comportamiento en relación a los resultados de otras personas. Entonces, las pruebas psicométricas miden temas como la inteligencia y razonamiento, capacidad para aprender, por ejemplo, rasgos de personalidad. Vimos recientemente una prueba de 16 PF con el Liceo Muralla, muy interesante, y platicábamos de que esas pruebas pueden medir, digamos, temas hasta de personalidad, ya cayendo en cierto tipo de situaciones anormales, podríamos llamar, ¿verdad? O sea, que podemos ver si esa persona qué rasgos tiene y si se adecua a la organización, competencias conductuales, que son las competencias blandas, como trabajo en equipo, liderazgo, de las que comentábamos hace un momento, su estabilidad emocional. Actualmente se utilizan muchas pruebas para medir la inteligencia emocional, que es un factor muy importante para ver cómo la persona se puede desenvolver ante ciertas situaciones. Honestidad y confiabilidad. Hay una serie de empresas ahora, una gran cantidad que utilizan pruebas de honestidad y confiabilidad, miden los valores de las personas. Los bancos son un ejemplo muy claro de eso porque los bancos aplican pruebas de esta naturaleza porque las personas tienen manejo, por ejemplo, de información confidencial o manejo de bienes de las empresas, entonces buscan garantizarse de que sean personas honestas, honradas, confiables. Y los estilos de trabajo, las formas en que pueden desarrollar sus habilidades o sus funciones, cómo se organizan. Entonces, podemos decir que no sustituyen la entrevista, la complementan con una evidencia científica, porque son pruebas estandarizadas que han sido aplicadas a miles de personas y que ya tienen baremos específicos para identificar en qué parte de, digamos, de la calificación cuantitativa y cualitativa puede una persona obtener una puntuación que lo va a identificar si es adecuado o no para continuar el proceso. Entonces, sabemos que las pruebas psicométricas son importantes en el proceso de selección porque reducen la subjetividad. En una entrevista, como bien lo decía María nos aportó muy importante, pues podemos ver la imagen, la seguridad, cómo se comporta la persona y cómo se comunica. Sin embargo, la prueba psicométrica me va a permitir conocer si hay coherencia conductual, si lo que me dijo en la entrevista está reflejado en la prueba. Si yo puedo observar que hay una coherencia porque sabemos que hay personas con mucha habilidad que tienen un excelente desempeño en la entrevista y pueden decir muchas cosas, pero a la hora de hacer las pruebas vemos que hay como ciertas diferencias en lo que nos dijo, que lo que conoce, la experiencia que tiene,
contra el resultado de la prueba. También reacciones de personalidad, por ejemplo, si puede manejar la presión, si es una persona resiliente, si pues puede reaccionar de una forma positiva o negativa ante una situación laboral o de estrés. Y cómo se ajusta al puesto. Si es la persona que tiene las competencias adecuadas para poder funcionar correctamente en el puesto, porque posteriormente pues vamos a ver qué implica el no hacer un adecuado proceso de selección, de reclutamiento y selección, y qué implica para la empresa, pues que haya una rotación constante de personal. No sé si hasta aquí tienen alguna duda o alguna pregunta. ¿No? Muy bien, Gracias, Estamos gracias, bien. Mafe. Vamos bien. gracias. También las pruebas psicométricas son importantes porque predicen el desempeño. Diversos estudios en psicología organizacionales demuestran que las pruebas psicométricas tienen alta correlación con el desempeño. O sea que cuando yo evalúo a una persona, hago un proceso y aplico ciertas pruebas psicométricas, eso me va a permitir de alguna manera ver el desempeño laboral, o sea, cuando la persona, perdón, esté ya en su puesto, su desempeño laboral al medir ciertas competencias en las cuales en las pruebas obtuvo resultados adecuados, yo voy a observar si esa persona realmente a la hora de desempeñarse está evidenciando que lo que mostró en las pruebas pues es un resultado que me va a servir a mí para medir su desempeño laboral. Y la combinación de la entrevista estructurada más prueba psicométrica aumenta la probabilidad del éxito del puesto. O sea que voy a tomar una decisión objetiva a la hora de elegir una persona para el puesto. Si yo veo, digamos, hago mi entrevista, veo mis observaciones, tengo digamos que puedo hacer un análisis de lo que yo vi de esa persona, pero lo voy a cotejar, lo voy a contrastar con las pruebas psicométricas y entonces si hay una correlación en ambas, seguramente voy a elegir a la persona correcta y por lo tanto, pues va a ser una persona que va a tener un buen desempeño en el puesto de trabajo. Las pruebas nos ayudan a responder, por ejemplo, la capacidad. Si esa persona tiene capacidad, si puede hacer, si puede desarrollar su trabajo, si puede desempeñarlo, capacidades blandas o habilidades duras, dependiendo del tipo de puesto y las habilidades que vayamos a evaluar. La personalidad, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo se va a adaptar a las situaciones que se le presenten? Por ejemplo, si tenemos una persona que hemos contratado para un puesto de un ejecutivo de ventas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces vemos que tiene una personalidad en la que tiene habilidades de comunicación, que es una persona más extrovertida, que se puede relacionar fácilmente con otras personas. Esto nos va a permitir entonces inferir cómo va a hacer en su trabajo, cómo se va a comunicar con el cliente, cómo va a negociar con el cliente, cómo va a obtener o alcanzar los objetivos que tiene definidos para su puesto. Muy importante también la motivación. La motivación es qué me impulsa a mí como colaborador para estar dentro de una organización y para desarrollarme y para hacer bien y cumplir mis objetivos. Hay diferentes tipos de motivación organizacional. Sabemos, por ejemplo, que ahora está el salario emocional, que es un tema que pues están impulsando las empresas para que las personas puedan sentirse motivadas y estimularlas. Hay una motivación económica, hay una motivación de reconocimiento que entraría dentro del salario emocional, reconocer a la persona. Entonces, las pruebas me van a permitir de alguna manera conocer qué es lo que motiva a esa persona para que yo, como recursos humanos, pueda apoyarla en su desarrollo, en su crecimiento y que sea un colaborador motivado dentro de la organización y por lo tanto, pues pueda contagiar al equipo también para poder cumplir los objetivos de la organización de una forma, pues, conjunta. Y el ajuste cultural, si la persona encaja con la empresa, porque un aspecto muy importante en las organizaciones en este momento es la cultura organizacional. Entonces, si esa persona que yo contraté
se ajusta a la organización y se adapta a la cultura. Hay diferentes tipos de cultura, hay culturas en donde pues el ritmo de trabajo es muy rápido, en donde la gente se tiene que adaptar a cambios organizacionales, pero si las pruebas evidencian que la persona no tiene ciertas características o comportamientos, definitivamente no se va a adaptar a mi cultura. Entonces, las pruebas psicométricas me van a servir también como para conocer un poco más al candidato en estos aspectos. También ayudan a reducir el riesgo de una mala contratación, porque una mala contratación impacta en varios aspectos. Por ejemplo, los costos de reclutamiento. Sabemos que los costos de reclutamiento en una organización donde hay alta rotación es muy alto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el proceso de reclutamiento yo tengo que invertir en publicaciones, en bolsas de empleo, en redes sociales, tengo que contratar plataformas para poder hacer evaluaciones psicométricas. Entonces, si se hace un análisis del costo de reclutamiento, es bastante alto y a la hora de que haya una rotación frecuente, esto va a impactar en el presupuesto de la organización definitivamente. Tiempo de capacitación perdido. ¿Por qué? Porque a la hora de que una persona ingresa a una organización a trabajar, hay un proceso de onboarding, el proceso en el cual hay una inducción al puesto de trabajo, hay una inducción a la organización. Entonces, cuando este proceso, hay una inversión, hay empresas que tienen hasta una semana de inducción, la persona pasa por varias áreas, aprende diversos procesos, y entonces cuando yo invierto en esto, y luego después de un periodo corto empiezo a perder el personal, definitivamente hay un desgaste de la organización porque hay una pérdida por el proceso que se invierte en darle inducción a esa persona. La productividad también es un aspecto que puede verse dañado con el tema de digamos, de los riesgos de una mala contratación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo voy a poner un ejemplo de gente de planta, por ejemplo, si yo tengo un proceso de planta, de una planta de plásticos, y entonces mi proceso contrato a la persona, le doy el proceso de inducción, que pues es un proceso un poco complejo, el elaborar, digamos, ciertos productos con productos PET en una planta, ¿verdad? Entonces la persona, al estar en el puesto en un corto periodo, va a trabajar, pero como se va a estar yendo y tenemos esa rotación frecuente, la productividad va a disminuir. Entonces, digamos que las métricas, los indicadores que tenemos ya especificados de cumplimiento con nuestros clientes para poder entregar los productos, se va a ver en disminución porque no vamos a poder alcanzar por la rotación de personal, porque el proceso de aprendizaje de ciertos procesos no es de la noche a la mañana y lleva un tiempo que le cuesta a la gente, entonces eso incide negativamente por la organización. Y pues la rotación como tal, ¿verdad? Es un aspecto negativo a lo interno y a lo externo. ¿Por qué a lo externo? Porque, por ejemplo, si yo soy una empresa que vende productos de consumo masivo y tengo mis ejecutivos de ventas y entonces visitan a mis clientes. Y al visitar al cliente, cada 3 meses va una persona diferente. Entonces, eso le va a causar al cliente cierta desconfianza, le va a causar al cliente, pues podría ser cierto malestar, porque le dice, mire, pues yo le había dicho a la persona que estuvo antes que usted que yo necesitaba este proyecto o que yo quería comprar esto. O sea, va a incidir definitivamente negativamente en la organización. Entonces, es muy importante tomar en cuenta que el proceso de contratación es de suma importancia para la empresa. Ahora, las pruebas psicométricas nos ayudan para tomar decisiones más objetivas. Por ejemplo, las pruebas están estandarizadas. Como hablábamos al principio, tienen baremos, pues fueron muestreadas, tienen niveles de calificación cuantitativa y cualitativa que no es subjetivo, sino que es basado sobre datos reales. Entonces, por ejemplo, yo puedo estandarizar que para el área para un puesto de ventas. Volviendo al puesto de ventas, yo voy a necesitar una prueba de IPB, una prueba de DISC, voy a aplicar una prueba de SAVIC. O sea, voy a estandarizar mis pruebas para determinados puestos de trabajo
que es lo que me va a servir, que a la hora de evaluar, yo voy a saber exactamente qué es lo que quiero evaluar de los candidatos que aplican. También puedo comparar candidatos bajo el mismo criterio. Entonces, si tengo una terna, por ejemplo, puedo ver cuáles son sus competencias, quién es el que se acerca más al perfil, cuál es su desempeño relacionado con la entrevista también. Entonces yo puedo decir, bueno, de estos tres candidatos que yo tengo, yo le voy a presentar a mi cliente interno un informe y entonces le voy a presentar que de mi terna, este es el candidato que tiene pues más las competencias requeridas para el puesto y así sucesivamente en el orden en que yo considere que las personas alcanzan pues el nivel que estamos buscando. Generan datos medibles, definitivamente. Yo he tenido la experiencia que, por ejemplo, con las gerencias generales, los datos cualitativos no son tan relevantes como los datos cuantitativos. Entonces, cuando les mostramos números, siempre con una correlación definitivamente de un tema cualitativo, pero que el número nos puede decir un poco más, como más observable quién es la persona que estamos buscando y facilita justificar la decisión ante gerencia, ¿verdad? Entonces, eh, ya con un informe, con la definición de cuáles son las competencias de la persona, la gerencia le vamos a facilitar a la gerencia la toma de decisión para elegir a la persona más ad hoc al puesto. Beneficios organizacionales, pues para la empresa hay un mejor ajuste de la persona al puesto, o sea, se adecua mejor a la organización, mayor productividad como conversamos anteriormente, disminuye la rotación, mejora el clima laboral, la gente se siente más contenta, más satisfecha, más motivada, eh, le damos la oportunidad, podemos darle la oportunidad de crecimiento también, esto lo vamos a hablar más adelante con los planes de carrera y decisiones respaldadas técnicamente. O sea, tenemos una decisión que está basada en datos reales, no en datos subjetivos, sino que en datos objetivos totalmente. Ahora, las buenas prácticas para utilizar las pruebas, pues es importante tomar en cuenta lo siguiente para dar un enfoque más profesional. No usar pruebas como único criterio. Las pruebas son parte de un proceso, como bien lo decía María que va aunado a la entrevista, muy importante la entrevista también, una entrevista estructurada para saber qué es lo que queremos conocer o investigar del candidato, unas referencias laborales que son sumamente importantes y las pruebas psicométricas. Aplicarlas según el perfil del puesto. No podemos aplicar las pruebas de una manera indiscriminada, sino que es muy importante, ya nos lo decía el licenciado Muralles, y va a estar dentro de una de mis conclusiones, que tenemos que hacer una matriz de pruebas, porque es importante saber a qué puesto le voy a aplicar tal prueba y qué es lo que realmente quiero medir porque pues yo he visto en algunas organizaciones que aplican pruebas indiscriminadamente, 5 o 6 pruebas a un candidato, a veces las mismas pruebas nos pueden dar resultados contradictorios. Entonces tenemos que estar bien claros de qué es lo que queremos medir y el tipo de prueba para que sea coherente con lo que estamos evaluando. Y interpretarlas con personal capacitado, valioso, no cualquier persona puede decir que tiene conocimiento, que va a un resultado de una prueba psicométrica si no ha sido capacitado, porque son temas muy delicados y que pueden tener un impacto negativo o positivo dependiendo de cómo lo manejemos. Respetar la confidencialidad, no podemos divulgar los resultados de las pruebas psicométricas porque pues podemos dañar al candidato, esa información que tenemos que manejar muy reservada y que pues realmente no se puede divulgar, ¿verdad? Puede tener implicaciones negativas para el candidato o bien dentro de la organización. Y evitar sesgos, pues tomar decisiones basadas en hechos reales. Ahora hice una pequeña gráfica aquí que nos resume de alguna manera algunas de las cosas que hemos conversado. La importancia de las pruebas psicométricas en el proceso de selección de personal, pues nos ayuda a evaluar habilidades, como dijimos, competencias, medimos personalidad, nos ayuda a predecir el desempeño del candidato para saber cómo se va a desarrollar dentro de la organización,
a un corto, mediano o largo plazo, qué podemos esperar, si esa persona podemos diseñarle un plan de carrera, si lo contratamos, por ejemplo, para como un auxiliar de contabilidad, pero ya tiene 3 años dentro de la organización y ya tiene pues desarrolladas habilidades técnicas, pero podríamos proponerlo para un contador general. Entonces, hacer una revisión o evaluarlo nuevamente y ver en qué áreas requiere como más, como fortalecerlo para preparar también pues un plan de capacitación, una detección de necesidades de capacitación y entonces poder preparar un plan de carrera para poderlo llevar a contador y eso de alguna manera pues va a ser un aspecto de motivación, pero nos damos cuenta que las pruebas nos pueden ayudar para medir estos aspectos. Nos ayuda a tomar una toma de decisiones objetivas, identificar el potencial del crecimiento del candidato y reducir riesgos de contratación. Ahora bien, una mejor selección de talento, elegir al candidato idóneo, al candidato adecuado, ahorrarnos tiempos y costos, optimizar el proceso de contratación y mayor éxito en el puesto, aumentar la retención y la productividad. Creo que las empresas en este momento, muchas de los esfuerzos que hacen las áreas de recursos humanos es aumentar la retención, generar estrategias de retención para, por ende, elevar la productividad en las organizaciones, que al final, si tenemos personal, el personal es como lo más importante dentro de una organización. Entonces, si tenemos un personal motivado, lo vamos a retener y eso va a ser implícito o va a implicar mejor productividad y por ende una mejora para la organización y para el personal también. Ahora, mis conclusiones, pues que las pruebas psicométricas no reemplazan el juicio humano ni la entrevista, más bien lo fortalecen, ya que la objetividad de los datos combina con la experiencia del reclutador, reduce el margen de error, transformando la contratación de un proceso basado en al azar, perdón, a una decisión basada en evidencia científica. La psicometría es una herramienta que favorece un mejor ajuste persona-puesto, facilita una curva de aprendizaje más ágil, potencia la productividad y contribuye a la reducción significativa de los costos ocultos derivados de la rotación constante de personas en la organización. Las recomendaciones: se recomienda evitar el uso de una misma prueba estándar para todos los niveles de la organización. Es fundamental alinear la batería psicométrica con el perfil del puesto, por lo que es de vital importancia crear una matriz de evaluaciones. Para que las pruebas no se conviertan en sesgos automáticos, es vital que el personal de selección reciba una formación técnica constante, como la que afortunadamente nosotros estamos recibiendo con el licenciado Muralles, y utilizar las pruebas psicométricas como una herramienta objetiva para procesos de selección, planes de carrera y procesos de capacitación. La psicometría nos permite dejar de contratar por instinto y empezar a contratar por evidencia. Al final del día, el éxito de una empresa no depende de quién contratamos, sino de quién se queda y rinde con excelencia. Pues esta ha sido mi presentación. Muchas gracias por su atención y pues Claudia, la verdad es que una ponencia muy atractiva, muy agradable, la verdad es que muy buena elocuencia, como lo ha manifestado durante todo el curso, pues la verdad es que muy satisfecho de poderla ver cómo se han ido desarrollando estas charlas de competitividad y poder un buen desempeño. Me agrada ver a las participantes. Gracias, gracias, Claudia, licenciado por Morel. tu buena participación. Bueno, mi estimada Lisette, es tiempo suyo para que nos pueda compartir. Gracias, le agradezco mucho, Claudia Varía, su participación. Lisette, el tiempo es suyo, bienvenida al escenario ahí, pues bienvenida, pase adelante, con todo tiempo. Muchas gracias. Yo soy nueva en esto de compartir. ¿Se está viendo mi pantalla? En este momento está empezando a compartir. Ya está, solo que no está iniciada la presentación. Ya. Bueno, Sí, buenas. solo ciérrele la versión donde dice abrir un drive y ya le puede dar iniciar. Ahí. O abajo en la nubecita aquí, ven la pantallita. Ahí está, listo. Ahora vaya abajo a la iniciar presentación. Ahí está, listo. Buenas noches.
Buenas Eh, noches. yo soy nueva en esto de las presentaciones y el Zoom, pero me siento muy motivada y muy inspirada de ver a mis compañeras que están trabajando tan, tan impecable y eso me motiva mucho. El tema que yo escogí es cómo hacer el informe psicológico. Muy bonito todo lo que estamos haciendo. A mí me apasiona la psicometría y todo lo que estamos haciendo. Pero el reporte psicológico y no es, bueno, ya me pasó la diapositiva, pero no es un informe psicológico, es un reporte psicométrico. La diferencia es que el informe psicológico lo utilizamos muchas veces en la clínica, en la práctica clínica, pero el informe psicométrico lo podemos usar en el área escolar o en el ámbito laboral. Y ahora la pregunta, y ya tengo las pruebas, ya tengo todas las evaluaciones, pero ¿y por dónde comienzo ahora a realizar el informe? O cómo pongo en palabras, en papel, este documento, todo lo que mis horas de trabajo, de psicometría, de evaluar. ¿Ahora qué? ¿Por dónde empiezo? Mire que el reporte sí, vaya. Entonces aquí, ¿por dónde comenzar? Muchas veces nos dejamos envolver por el trabajo cotidiano, los plazos, el volumen y sin darnos cuenta, estamos realizando un trabajo casi que por rutina, como es en mi caso, ¿verdad? Hay semanas que evaluamos 200 candidatos y tenemos que sacar esa misma cantidad de reportes. Sé que muchas veces sacrificamos la calidad por el volumen, pero son las exigencias del trabajo y a veces, qué bonito, nos dedicamos a hacer lo bonito, lo que nos gusta, pararnos enfrente con el cronómetro, pasar las pruebas, pasar los tiempos, evaluar, interactuar, tal vez muy casualmente con los candidatos, pero eso no eso es la parte bonita, ¿verdad? Lo que a mí me gusta. Pero ya sentarme cuando ya tengo todas las pruebas aplicadas e interpretarlas y hacer un informe para dárselo a la persona que va a hacer la entrevista, que idealmente debiera ser yo, pero no es así. Hay otro equipo, hay otras personas que hacen las entrevistas y llevan el proceso a concluir, ya sea elegible o no, viable o no, pero eso ya no está en mis manos. Entonces, llegamos al momento en que realizar el reporte psicométrico, contamos ya con los resultados, sabemos interpretarlos, pero resulta que la persona que va a hacer la entrevista no es psicólogo. Entonces tengo que hacer un reporte que pueda ser legible, entendible, sencillo, porque es una persona que es administrador de empresas, por ejemplo. Bueno, entonces tenemos el porcentaje, yo puse aquí que tenemos el porcentaje, ya cuando el candidato llena su solicitud y su formulario, ahí vamos avanzando. Luego pasamos las evaluaciones y luego ya tenemos las evaluaciones con la interpretación objetiva de todo lo que nos explicó Claudia, sus evaluaciones. Y entonces nos falta un porcentaje que son las entrevistas. Eso ya María es la persona, creo yo, que nos ha hablado de esto. Entonces, las partes que va a llevar este informe psicométrico es la identificación del candidato, la información general, nombre, edad, fecha de nacimiento, DPI, y aquí estamos poniendo la información personal del candidato confirmada. O sea, que yo no me voy a confirmar, yo no me voy a conformar con que él ponga que su edad es tal y que su DPI es tal, sino que yo necesito ver la tarjetita, la evidencia de su DPI, uno, para corroborar que él es, porque pasa mucho y más de alguna vez creo que me ha pasado que la persona que se está evaluando es a nombre de otra persona. Eso no es frecuente, pero sí sucede. Entonces tenemos que confirmar que esa información sea verdadera.
Luego el contacto, el teléfono, el correo electrónico y la dirección de su residencia y también un segundo teléfono. Resulta que a veces estamos en la evaluación y ya terminan y se van. Y cuando yo me doy cuenta, dejaron su casco de motorista. Y yo lo llamo a su teléfono y el teléfono está apagado porque él acaba de salir de su evaluación y una de las reglas es tener el teléfono apagado. No lo puedo localizar. Para eso yo pido un segundo teléfono porque entonces yo llamo a una persona de confianza, a su mamá, a su pareja y mire, aquí olvidó su casco, por ejemplo. Pero sí sirve tener un segundo teléfono. Luego el puesto al que aplica. Eso ya nos da la directriz hacia dónde vamos a evaluar. El puesto al que aplica. Si es una persona que va a un puesto de mantenimiento, entonces yo ya sé qué pruebas, qué batería de pruebas le voy a aplicar. Pero si me pasan que va a una asesoría legal, también hay otra batería a donde yo me voy a dirigir. Luego está el número de candidato. ¿Por qué? Porque nosotros ya vamos identificado cada candidato por número, porque la elegibilidad en la institución dura 5 años. ¿Y qué pasa si en 3 años él ha sido elegible, pero no lo han llamado? Y se quiere volver a evaluar, pero ahora se va a evaluar para otro puesto. Ese número donde él se evaluó hace 3 años me va a servir ahora para darle continuidad al caso, para ver también si en aquel entonces él evaluó para una plaza, por ejemplo, de técnico y ahora está aplicando a una de analista, su crecimiento profesional. Y bueno, en la siguiente parte es el objetivo de la evaluación. ¿Por qué vamos a evaluar? Lo vamos a evaluar porque nos lo están requiriendo. Por ejemplo, una vocalía me está pidiendo evaluar a esta persona. O no viene de ninguna persona de arriba, viene él mismo, se presentó ante una convocatoria. Entonces, saber el objetivo de esa evaluación. O puede ser también que me lo esté solicitando algún órgano o dependencia específica y ver si este candidato está con el perfil del puesto requerido, ¿verdad? Por ejemplo, el Consejo de la Carrera Judicial me pide un puesto para un técnico en fondo rotativo. Entonces se presenta el candidato y tiene más experiencia en lo judicial que en las finanzas. Entonces, y a veces me dicen, no, este es el candidato. Entonces, las pruebas psicométricas, como decía Claudia, nos van a dar una guía, una luz para saber si el candidato es idóneo y comparado al perfil del puesto. Si el candidato es de primer ingreso, si tienen potencial, si va propuesto para un ascenso, porque esa también puede ser otra razón para la evaluación y por último, si hay una solicitud de traslado, porque a veces los trasladan por, por cualquier razón, pero una de las razones por las que se piden traslados es porque hay conflictos muchas veces con los superiores. Entonces se pide un traslado o una evaluación del desempeño incluso, ¿verdad? Luego vienen los instrumentos aplicados. Entonces, ya pusimos que en el reporte psicométrico debe ir, uno, la información general del candidato. Dos, el motivo o el objeto de la evaluación. Ahora vamos a ver los instrumentos aplicados. Miren que aquí se me fue un poquito las letras, pero es porque mi computadora, las teclas están un poquito duras y a veces no me agarra la letra, pero aquí dice inteligencia. Aquí dice personalidad, valores, técnicas y complementarias. Esos son los instrumentos que aplicamos. Vamos a elegir las pruebas de inteligencia en concordancia al perfil del puesto y los requisitos de la convocatoria. Por ejemplo, para inteligencia hemos aprendido en este curso, en el trayecto de este tiempo con el licenciado Muralles, que el Rabin
por ejemplo, es para altos mandos. Entonces, si va una persona a una plaza de mantenimiento, yo no le voy a pasar el Raven. Entonces, saber que las pruebas y los instrumentos deben ir en concordancia con ese perfil. Y es importante que esos instrumentos seleccionados correspondan a la categoría del puesto. Aplicamos regularmente inteligencia, puede ser un Otis, puede ser un Raven, puede ser un Beta, un Otis Gamma, un Otis sencillo. Y en personalidad, pues hemos aprendido el de los 16 factores, pero también también hay otras pruebas, está Gordon, que es la que nosotros regularmente aplicamos. Hay pruebas de valores, como está la de Amitai, y hay pruebas técnicas específicas. Por ejemplo, si es una oficinista o una secretaria, aplicarle taquigrafía, mecanografía, archivo y ya pruebas técnicas específicas para el puesto. Y también existen las pruebas complementarias. Las pruebas complementarias son, por ejemplo, existe una prueba que nosotros aplicamos que se llama Cuida. Esta la aplicamos a personas como niñeras o negociadores. Y esa puede ser una de las pruebas complementarias. Entonces, en el informe debe ir los instrumentos aplicados. Otro elemento importante son los antecedentes. Como bien decía Claudia y María en sus ponencias anteriores, la observación del candidato nos da una información relevante para el proceso. Resulta que yo he tenido casos de unas personas, por ejemplo, que me dicen, yo salí a la 1 de la mañana porque vengo de Izabal y a las 8 de la mañana están en su evaluación. ¿Cómo va a rendir esta persona? Tiene sueño, está cansada, probablemente no desayunó, probablemente tuvo que hacer un gasto para transportarse y encontrar el lugar de la evaluación. Em, su condición de cansancio, sueño, pero también me he encontrado con personas que llegan con mucho entusiasmo, mucha alegría y muy buena actitud y a platicar. Entonces, sí, hay personas que van nerviosas y les digo yo, bueno, es una evaluación, la palabra evaluación nos intimida en sí, pero vamos a relajarnos. Es un proceso por el que todos los que trabajamos hemos pasado. Y usted, pues, no va a ser la excepción, relájese, no vamos a ponerle a hacer nada del otro mundo y ya esa observación y ese contacto que nosotros tenemos con el candidato, también lo vamos a poner en el informe. Tal vez es cierto, no voy a ser yo, en mi caso, la persona que voy a realizar la entrevista, pero le voy a dar una directriz a mi colega diciendo, esta persona viene de lejos, esta persona está cansada, o también he tenido un caso de candidatos que me dicen, mire, yo sé leer, pero yo no entiendo las palabras, porque su idioma materno es un idioma maya. Entonces, cuando se sientan y ven una prueba con palabras que no entienden, que no comprenden, obviamente los resultados no van a ser, eh, por muy estandarizadas que estén las pruebas, dice uno, son baremos estandarizados, sí, pero aún a pesar de eso, hay mucha gente que se queda fuera de esos rangos. Hay gente de las comunidades que no tiene acceso no solo a la educación, sino a, pues, el lenguaje que no es cotidiano para ellos. Bueno, en el otro punto que debe ir en el reporte psicométrico es el análisis de los resultados. Como bien decía Claudia, el análisis cualitativo y el cuantitativo. Por ejemplo, en la inteligencia puede ser en Otis, en Beta o en Ravi. Por ejemplo, en el Otis, no podemos decir, sacó un punteo bruto de 44, eso refleja un CI de 44, eso refleja un CI de 93, por ejemplo. Sí, pero la persona que va a hacer la entrevista no es psicólogo, entonces no sabe,
no sabe qué significa ese 93 y ese 44. Entonces, por ahí entramos el, con la interpretación. Tiene un rango de comprensión en la norma, puede realizar actividades con éxito y tiene un buen manejo del lenguaje. Ya ponemos la interpretación que corresponde a esa prueba en palabras. A eso me refiero, a cuantitativo y a cualitativo. Igual en personalidad, podemos enseñar un perfil, pero la persona que va a hacer la entrevista no es psicólogo y no puede interpretar ese perfil. Entonces, venimos y ponemos con palabras las fortalezas de esta persona, las características son tales y tales y tales, y sus debilidades son estas y estas y estas. Eso lo hacemos en inteligencia, en personalidad, en valores. En valores podemos usar la AMITAI, que es la que nosotros usamos. Hay otra que se llama CPS. Y el polígrafo podría ser un instrumento también para, podría ser para evaluar integridad. Hay pruebas complementarias como la que les hablé, la CUIDA, SPB y las técnicas, como les decía, a las secretarias, a los psicólogos, a las trabajadoras sociales, a los mediadores, se les aplican pruebas específicas. Otro elemento que debe contener este reporte psicométrico son las fortalezas y áreas a mejorar. Ahí se me fue una esto no corresponde a mi presentación, se me fue de más. Dice un balance entre fortalezas y áreas a mejorar. Muchas veces nos limitamos a concluir viable o no viable, o viable con reserva. Pero eso no nos dice muchas cosas. Pero si hacemos en el informe las fortalezas de este candidato y las describimos y sus áreas a mejorar son estas. Entonces, podemos dar un mapa, señalar un camino a la persona que va a hacer la entrevista para tomar una decisión. Hemos invertido tanto tiempo, dinero y esfuerzo en el proceso de evaluación que lo más justo es realizar un análisis detallado de estos elementos y no concluir únicamente con viable, no viable o viable con reserva. Y siguiente es la conclusión y recomendación. Eso no es la conclusión y recomendación de mi presentación, esa es la conclusión y recomendación que debe llevar el informe psicométrico. Uno, el resumen de la observación. El candidato se presentó cansado o visiblemente cansado, seamos objetivos. Al realizar las conclusiones y recomendaciones no podemos poner juicios de valor, sino que ser lo más objetivos y apegados a la realidad posible. Una redacción sencilla. La redacción sencilla es porque no todas las personas que van a ver ese reporte psicológico o reporte psicométrico son psicólogos. Entonces vamos a tratar de evitar tecnicismos. Vamos a poner un lenguaje que sea comprensible, que si viene un administrador de empresas, lo va a entender con la perfección, que si viene un abogado, lo va a entender y no necesariamente va a recurrir a un psicólogo para que le interprete nuevamente las pruebas. La objetividad, como les decía, evitar los juicios de valor. Luego, adjuntar las gráficas. El informe psicométrico debe llevar también sus gráficas y obviamente sus hojas de respuesta, donde van que ellos adjuntaron y firmaron que eso es las respuestas que ellos dieron. Y luego el análisis cuantitativo y cualitativo. Y por último, como lo mencionaba la licenciada Claudia Varías, la confidencialidad en el informe. En este informe o reporte, yo no voy a ir
diciéndole a mi colega, mira, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es información sensible del candidato. Esa información le pertenece al candidato y a mí, con la ética de psicometrista, esto me lo reservo. Lo hago, lo plasmo y lo entrego. O lo entrego en un sistema de información de la institución, pero la confidencialidad es una parte importante. Y ahora, no sé si ustedes tienen preguntas o aportes. Y si no, el siguiente paso, después de tener todo este reporte psicométrico, ahora pasamos con la entrevista, que eso ya le tocaría a María E. Gracias por su atención. Gracias, Lisette Gracias. Morataya. La verdad es que muy interesante toda la temática, la combinación que hace entre la parte analítica y la parte pues, psicológica de todo este modelo. Perfecto, muy bien, muchas gracias. María E., ¿usted tenía un aporte adicional en esta presentación? Solo pueden quitar el mute, por favor. Listo, Ujú. Aquí estamos. le escuchamos. Bien, no sabía que tenía participación dentro de esta presentación, pero gracias, Lissetía. Pues básicamente, a mí me gusta la entrevista por competencias y no es que a mí me guste, sino que lo veo muy práctico para los reclutadores de recursos humanos cuando hacen su entrevista. Por ejemplo, yo necesito una persona que va a trabajar en servicio al cliente. Entonces, uno de los aspectos importantes que yo necesito de esta persona es que trabaje en equipo porque seguramente va a pasar información a las diferentes dependencias. Necesito una persona que esté presentable, pero a la vez que conozca, ¿verdad?, los temas de trabajar con un cliente difícil. Necesito que tenga muy buena comunicación e iniciativa y resuelva problemas. Es por eso que, por ejemplo, yo en las pruebas diría, bueno, si va a servicio al cliente la persona, le voy a preguntar, cuéntame de alguna situación que tuviste que tratar con un cliente muy difícil, porque cuando me responda, entonces yo voy evaluando cuál es su comportamiento ante una dificultad que se le presente al candidato. ¿Cómo afronta los problemas que surgen con los clientes, verdad? Si es una persona que nada más toma nota y ahí se queda o es una persona que resuelve. ¿Qué has hecho para crear relaciones positivas con los clientes con los que interactúas? Porque muchas veces las personas de servicio al cliente interactúan con proveedores. Entonces, yo quiero saber si la persona es como muy confianzuda, ¿verdad? Que vaya a venir y entablar diálogo, pero más allá de lo que es el tema laboral, o sencillamente la persona se enmarca lo que es una interacción cordial y educada y con los temas que corresponden. Y cuéntame de alguna situación que tuviste que doblar esfuerzos para resolver alguna incidencia con algún cliente, para ver si la persona da un poquito más de su tiempo en el momento que le toca una situación difícil y ya es hora de irse, pero necesita la persona pues resolver esa situación ese mismo día, ¿verdad? Para ver si es una persona que tiene flexibilidad. Y ahí me voy fijando en su comunicación verbal o escrita, que si ha tenido que realizar alguna exposición oral en su trabajo, cómo lo hace y en el caso que hayas realizado alguna exposición, ¿cómo defendiste la situación? Eso me va a dar un margen de que la persona realmente toma decisiones y resuelve. Trabajar en equipo, le toca muchas veces a la persona de servicio al cliente trabajar con diferentes áreas. Entonces, ¿cuáles son los aspectos que más valoras cuando trabajas en equipo? O cuéntame de alguna situación en la que hayas tenido que trabajar con unos compañeros o jefe que no fueran de tu agrado, ¿verdad? Porque muchas veces pasa eso en las instituciones, que si hay una persona que no es de nuestro agrado, pero yo estoy en servicio al cliente, pues la cortesía y la educación tiene que prevalecer y no como, mira, y te dejo a alguien que quiere hablar contigo, ¿verdad? Sino que siempre esa cortesía, esa educación para que sea atendido el cliente y eso pase pues transparente. ¿Qué iniciativas tiene, verdad? ¿En qué ocasiones de tu trabajo actual sientes que tienes que consultar a tu jefe antes de actuar? O cuéntame si algo que no te pidió nadie que hicieras en su momento y de lo que ahora te arrepientes o cuándo fue la última vez que
propusiste una idea para mejorar tu trabajo. Con esto yo voy a saber si la persona realmente tiene iniciativa o solo sigue instrucciones, ¿verdad? Dependiendo del puesto. Asimismo, pues definitivamente la colaboración. La colaboración es un tema muy importante dentro de lo que es el servicio al cliente. ¿Por qué? Porque hay infinidad de personas que entran a una institución y a la primera persona que buscan es a la de servicio al cliente. Y entonces, mire, señorita, disculpe, ¿en dónde se encuentra tal dependencia? O mire qué puedo hacer en este caso, me pasó tal situación. Entonces necesitan que muchas veces la persona de servicio al cliente pues colabore con ellos. Es por eso que yo siento que las preguntas en este caso de la entrevista por competencias y estructuradas, te facilitan, ¿verdad? Ver cómo es la persona en sí y cuáles son sus respuestas, cómo interactúa, cuál es la colaboración, flexibilidad, si se adapta a los cambios, ¿verdad? Y qué tipo de liderazgo maneja en el caso que vaya a ocupar un mando medio o un puesto gerencial. Porque adicionalmente de las pruebas, como decían, las pruebas psicométricas son una parte para ver el nivel de inteligencia, de conocimiento, ¿verdad? Y ya las preguntas ya de entrevistas por competencias, si sus competencias blandas, pues son las adecuadas para ingresar a una institución, ya sea pequeña, mediana o grande, porque una persona de servicio al cliente no es que en una empresa grande se le vaya a requerir tal situación, en una empresa pequeña tal otra, sino que al contrario, servicio al cliente es servicio al cliente y lo que necesitamos es que el cliente vuelva y permanezca y se fidelice con la empresa. Eso podría yo aportar Muchas en este gracias, María aspecto. Esperanza. Muy agradecido por el aporte adicional que nos acaba de hacer. Pues bueno, pues gracias a cada una de ustedes. Edna se disculpó, Ana María se disculpó por su razón de trabajo, no pudo estar, pero nos mandó su presentación y la grabó y pues ahí va a estar lista para poderla visualizar en cualquier momento. Pues la verdad es que yo quiero, pues en primer lugar, agradecerles a cada una de ustedes, pero antes del agradecimiento, pues quiero permitir que Ana María Martínez, nuestra directora general, pues pueda dirigirse a ustedes y darles un cordial, pues saludo y algunos comentarios que quisiera hacer. Ana María, bienvenida, el micrófono es tuyo. Ahora sí te Bueno, escuchamos. gracias, César. Es un honor estarles saludando a ustedes, apreciables damas profesionales de la psicometría empresarial y alumnas del diplomado de Loyola, que tiene como objetivo justamente desarrollar profesionales para nuestra sociedad guatemalteca. Pero el diplomado de psicometría empresarial es un diplomado clave en el desarrollo de las organizaciones, es decir, entramos de lleno como microscopio definitivamente a ubicar personas idóneas ad hoc para las empresas. En Estados Unidos tenemos la experiencia muy agradable y a veces sí, y en otras no tan agradables. Pero, por ejemplo, en el caso de una empresa médica muy conocida, como todo personal siempre está alineado a los valores, a la filosofía, es una entidad cristiana, y esto es resultado de que cada persona que está dentro de la organización definitivamente ha sido y ha pasado por un proceso de ubicación ad hoc. Es decir, en las organizaciones definitivamente necesitamos personas que se identifiquen con la organización. Y en el caso de la psicometría, cuando ustedes establecen sus pruebas, pues saben que siempre lo están haciendo con una persona, y toda persona tiene una historia, y en esa historia hay un potencial. Y bien lo mencionaban ustedes, hay un potencial, de manera que es una responsabilidad para quienes están en la psicometría empresarial. El hacer ese proceso con ética y con un compromiso social a la persona humana, donde no cabe la subjetividad, sino que con profesionalismo
pero sin olvidar la parte humana que es tan vital hoy en día. Hoy en día estamos hablando de que hay y estamos viviendo la era digital, la era de la inteligencia artificial, pero en todo, siempre la parte humana es clave. Es decir, no olvidarnos en todos los procesos y definitivamente utilizar todas las herramientas, pero en todo estar usando justamente ese factor que va a evaluar a esa persona, a su historia y a su potencial. En el caso de charlas de competitividad de Loyola, además de que ustedes han estado aportando puntos claves dentro de su programa de psicometría, tiene un objeto la metodología de Loyola y es también impulsar ese liderazgo que todo profesional debe tener, esa capacidad de comunicación que nos abre puertas, porque el silencio no dice mucho, pero la palabra es un vehículo que nos apoya para nuestro propio desarrollo. Y esto es el objetivo de las charlas de competitividad, hacer un diálogo, hacer un coloquio y sobre todo también compartirlo con los demás. Por ello, nosotros anticipamos también a César que vamos a hacer una selección o bien a todas, de todas maneras, a ver si ubicamos o bien las conclusiones en nuestro canal de YouTube, porque son ponencias interesantes las que ustedes han vertido el día de hoy y que son reflejo de ese optimismo de ustedes, de esa identificación con lo que hacen. Están en una carrera y en una profesión interesante, de alto valor, a todo nivel, ya sea a nivel de la sociedad guatemalteca o en otro nivel, a nivel global. Y les deseamos el mayor de los éxitos, que sigan en este proceso de culminación, que vamos dentro de la ubicación de su hacer, que empezaron con el portfolio, luego con la investigación de los escenarios de su carrera y ahora en este exponerse, en esas charlas, donde ustedes son los protagonistas, ustedes son las que están asentando sus ideas, pero basadas en un proceso de formación, en el cual estamos agradeciendo la conducción también de César Muralles, quien disfruta el programa al 100%. De manera que para esta servidora, Ana Martínez, en mi calidad de directora general internacional de Loyola Global Hemispheric, que somos la entidad rectora de Loyola Escuela Empresarial para las Américas, pues es un gusto decirles adelante, hay un camino amplio, son ustedes fundamentales en el proceso de las organizaciones y que continúe siempre con ese factor humano y además profesional de ética y de responsabilidad. Así que felicitaciones a todas y que les vaya todo muy bien y que lleguemos al final donde vamos a tener el gusto de oír sus proyectos y luego dar siempre el seguimiento que damos a todo lo que se está realizando en Guatemala. César, también para ti, muchas gracias por esa conducción. Gracias. Y detrás de bambalinas, nuestra unidad de logística y a nuestra dirección nacional también. Muchas gracias, Ana María. Gracias ahí al soporte siempre de la Escuela de Negocios en el área de logística que siempre nos apoya. Muchas gracias a cada una de ustedes. Yo no quiero terminar sin contarles una pequeña anécdota. Una anécdota que tuve la oportunidad de vivir hace un tiempo atrás. Y recuerdo una experiencia vivida en una contienda científica. Recuerdo que a veces el ser humano se crea paradigmas. Y yo pues hoy en mi vida empresarial, no es casualidad, pero si se dan cuenta, de todos los que estamos aquí, radican más mujeres que hombres, ¿verdad? Solo en este pequeño foro. Entonces, tengo un regalo, voy a decir, que también en mi organización hay más mujeres que hombres. Pero he tenido esa característica por algo que les quiero contar. Aproximadamente como en el año 2007 oí una frase que me rompió el esquema. En Olimpiadas Nacionales de Ciencias que hace aquí en nuestro país, en Guatemala, la Universidad de San Carlos,
miraba yo que no participaban mujeres. Entonces me tomé el reto de tomar 2 niñas de 5º bachillerato, una para matemáticas y una para biología, porque escuché esta frase: las mujeres no saben de ciencia. Pero yo venía siguiendo al autor de este libro que tengo, que en el 2021 escribió un libro que se llama El Factor X. El autor nada más es Sharon Moalem, y este libro pues fue publicado en el año 2021, más o menos muchos años después de que yo había escuchado ese comentario. Y por no hacer larga la narrativa, les quiero contar, pasó lo siguiente. Fui a Olimpiadas Nacionales de Ciencias participando, pues habían muchos colegios y yo quise romper el esquema. Participé con 2 niñas que no eran de colegios tradicionales, que no eran las que siempre ganaban, que no eran de las instituciones educativas que siempre ganaban, ni de las que siempre participan en un puntaje más alto. Yo lo único que dije es que las mujeres tienen algo diferente a que yo no puedo hacer. Yo no puedo hacer varias tareas a la vez, más las mujeres sí. Entonces, si yo le doy varias instrucciones a ellas las van a hacer en mejor calidad que conmigo. Entonces empecé un entrenamiento. Les prometo, no lo vuelvo a hacer, porque durante 2 meses no dormí. Porque a veces a las 3 de la mañana, 2 de la mañana me llamaba una de ellas: tengo un problema y no me resuelve. Y como había un compromiso, me tenía que despertar a veces a resolver el problema con ellas. Sí, durante 2 meses y medio estuvimos entrenando. Y al final del ejercicio, una de ellas ganó medalla de oro a nivel nacional en biología y la otra ganó medalla de oro a nivel nacional en matemática. Y recuerdo estar en la fase final a través de un connotado matemático que estaba a la par mía, y él me decía: yo tengo 9 participantes en la final. Y yo le decía: yo solo tengo una. O sea, la probabilidad en la final para mí era solo de un 10%. Y él tenía más hombres que mujeres. Recuerdo que hasta había nacionalizado a un coreano para que ganara la medalla de oro, porque solo pueden participar guatemaltecos. Y para mi sorpresa, las habilidades que estas niñas habían desarrollado eran grandes. Y pues termino la historia contándoles de que sí ganaron, pero para mí ganaron una medalla de oro a nivel nacional en matemáticas y una medalla de oro en biología a nivel nacional sobre 26,000 participantes. En el año 2021 me encuentro este libro. Yo había oído hablar un poco de Mohamed Sharon Moalem, y les quiero leer solo un pequeño extracto. Les estoy robando mucho de su tiempo, pero quiero que escuchen lo que dice aquí. Un estudio que cambió las reglas del juego. Me encantó esto. Del año más o menos 2003, 17 años, 18 años después, me encuentro este libro y produce mi tesis, lo que él escribe. Se los voy a leer. Un estudio que cambia las reglas del juego. Es un hecho que las mujeres viven más que los hombres, dice. Tienen un sistema inmunológico más fuerte. Son mejores para combatir el cáncer y otras enfermedades y sobrevivir en el caso de la hambruna. Incluso ven el mundo de una variedad más amplia en colores. Son simplemente más fuertes que los hombres en todas las etapas de la vida. ¿Por qué? ¿Y por qué nos enseñaron lo contrario? Hace la pregunta. Para averiguarlo, Sharon Moalem, médico genetista y especialista en enfermedades raras, se basó en sus propias experiencias. Clínicas con bebés prematuros, ancianos, huérfanos, entre otros, y descubrió que en todos los casos los hombres tenían menos probabilidad de prosperar. El factor determinante en esta muestra genética son los cromosomas X, que ofrecen una poderosa ventaja sobre la supervivencia, sobre todo los cromosomas XY que yo tengo. No dice así el libro, esto se lo agregué yo. Con una prosa clara y cautivadora, Moalem Shalem explica que por qué las hembras genéticamente triunfan sobre los machos, dice, cuando se trata de resiliencia, intelecto, inmunidad y aguante y mucho más. El modelo revolucionario dice entonces, ¿por qué las han llamado el género débil? Entonces, les quería dejar esto porque pues les recomiendo, si quieren leer un buen libro, este les va a cambiar su postura de poder saber. Se los voy a compartir, lo voy a buscar en un formato PDF, pero me quiero llevar esta noche esta experiencia. La verdad, no solamente del hecho de oírlas hablar tan profesionalmente, tan intuitivamente, tan capaz, sino esa capacidad que tienen que la pueden evidenciar. Ana María, yo no entendí a ninguna de ellas hablar con la capacidad que tienen.
nunca. Solo les dije, vamos a hacer una presentación, les di un modelo y les tuve que poner un stop a las llamadas porque si no, las puedo ir a hablar 3 horas y si se dan cuenta llevamos aproximadamente 2 horas de estar acá todos los participantes y estamos llegando a unas buenas conclusiones. Entonces, yo no quería dejar sin exaltar su buen trabajo que hace. Y Claudia, la verdad, fascinante la forma en que usted se interpretó. María Esperanza siempre me sorprende la forma en que se expresa y usted, Lisette, la verdad, muy al punto en las cosas que tiene que decir como buena psicóloga que es, ¿verdad? Entonces, Ana María, y a ti muchas gracias por haber estado esta noche. Nos hace grande este escenario pequeño, se hace grande al estar todos compartiendo. Y para mí, pues la verdad es que, como tú bien lo dices, yo haría esto al puro disfrute del día, porque me encanta eso. Se los dije un día, Ana María, aunque fuera una participante, lo haría de la misma forma en que hubieran 500 participantes. Entonces, estoy muy agradecido con ustedes, con su participación y con tu presencia, Ana María, no tengo más que decir. Pues tengan la mejor de las noches y pues va a ser un gusto poderlas seguir guiando en este programa de psicometría empresarial, que para mí es uno de los más interesantes que tiene la escuela. La escuela tiene muchos programas. A mí en lo particular me encanta porque nos da la oportunidad de poder convertir en mediciones objetivas y bien claras y precisas el comportamiento del ser humano que tan poco predecible es. ¿Ok? Ana María, muchas gracias por haber estado. Gracias a Logística Loyola, Claudia, María Esperanza y Lisette. Y Edna, pues que hoy también nos acompañó virtualmente, pues, nos mandó su presentación y espero que pues esto conlleve a un buen éxito. A todos ustedes la mejor de las noches. Ana María, gracias por haber venido. Muchas gracias. Pase feliz noche. Gracias. Les comparto el libro a la posterior. Gracias. Gracias a cada una y gracias a usted por sus conocimientos. Para su agencia. Buenas noches.